Hermanos, hay una pregunta muy típica que tiene todo el mundo y es, si el Dios del que me estás hablando es bueno, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Cómo puede ser que exista Dios y a la vez haya niños pequeños que mueren de cáncer o haya personas con hijos con 40 años que tienen un accidente y mueren, dejando muchas personas atrás? Y esta es una pregunta que nos hemos hecho todos en algún momento y que cuando yo conocí a Jesús fue como que lo entendí de golpe y me di cuenta porque dejé de ver la perspectiva humana y empecé a ver la parte de Dios. Siempre había pensado y siempre había escuchado la versión de los hombres, pero cuando conocí a Jesús como que recibí en mi corazón cuál era la versión de Dios sobre este hecho. Así que hoy vamos a entender cuál es la perspectiva de Dios en el tema de por qué existe el mal en el mundo. Lo primero que tenemos que entender es que Dios le dio la tierra al ser humano para que la administrara. Dios quería colaborar con nosotros para que su voluntad se llevara a cabo en la tierra. Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén y lo que quería era decirles, mirad, esto es lo que yo he creado y quiero que ahora esto que tenéis aquí en el jardín del Edén lo reproduzcáis por todo el mundo. Es decir, imprimáis y llevéis a cabo la voluntad de Dios por todo el mundo. Y Dios lo que quería era que trabajáramos juntos, Él y nosotros. En Génesis 1:26 la palabra de Dios dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí Dios le estaba dando autoridad al ser humano. El ser humano es el que manda en la tierra. Y en Génesis 2:15 dice, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Como si tú tienes una casa de verano y pones ahí una persona que viva en ella todo el año para que la guarde y para que te la cuide y para que la mantenga en orden. En cierto modo lo que quería Dios es que el ser humano fuera la persona que se encargara de mantener el orden de Dios en esta tierra, que se encargara de mantener la creación en orden. Y eso es precisamente lo que dice el Salmo 15. Los cielos son los cielos de Yahvé, es decir, lo espiritual le pertenece a Yahvé, Dios tiene la autoridad sobre lo espiritual y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Y el ser humano tiene la autoridad material en la tierra. Y de alguna forma somos los embajadores de Dios en la tierra. De la misma forma que Dios se encarga que en el cielo, es decir, en el mundo espiritual, suceda lo que Él quiere que suceda, puso así al ser humano en la tierra para que se encargara de llevar a cabo la voluntad de Dios. Segundo que debemos entender es que Dios no quería esclavos, porque los esclavos trabajan por obligación, en cambio Dios es amor. Y siendo el amor la naturaleza de Dios, no puede obligar a nada porque bajo amenaza o sin poder escoger un camino diferente, eso no es amor. Yo no puedo ponerle una pistola en la cabeza a mi mujer para que se case conmigo, porque entonces se puede casar conmigo, pero no lo estará haciendo por amor, lo estará haciendo por miedo. Y Dios no quería esclavos, sino que quería realmente una familia. Juan 15, 14 y 15 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Podemos escoger no hacer la voluntad de Dios, Dios quiere que hagamos su voluntad y nos llama amigos. Si hacemos su voluntad somos sus amigos, no somos sus esclavos. Porque estaremos escogiendo hacer su voluntad por amor, porque yo decido. Dios no me obliga, yo escojo hacer su voluntad, yo escojo hacer de la mejor manera que puedo lo que Él quiere que lleve a cabo en mi vida. Dios puso el árbol prohibido en el jardín del Edén porque este árbol representa darnos la espalda y no hacer la voluntad de Dios sino la nuestra propia. Y precisamente como Dios no quiere esclavos sino que quiere amigos, nos dio la posibilidad de escoger algo diferente a Él. Y es por eso que el árbol estaba en el jardín del Edén. Pero bueno, esto ya lo expliqué con mucha más profundidad en otro vídeo. Entonces, en el momento en el que comimos de ese fruto, el hombre se desconectó de Dios y le dio ese dominio, esa autoridad que teníamos en la tierra, se la dimos directamente a Satanás. Y dejamos de estar bajo la autoridad de Dios para estar bajo la autoridad de Satanás. Y en ese momento fue cuando el mal entró en el mundo y el que empezó a mandar en el mundo a través del ser humano ya no era Dios, sino que empezó a ser el enemigo, Satanás. Esto es lo que tenemos que entender. El ser humano es la autoridad en la tierra. Quien domina espiritualmente al ser humano, ese es el que va a llevar a cabo su voluntad en la tierra. Esto es obligatorio entenderlo. El espíritu que está detrás del ser humano es el espíritu que va a materializar su voluntad aquí. La diferencia es que Dios no nos escondía nada, y es que Dios nos lo daba todo. En cambio, cuando estamos bajo Satanás, Él nos miente, Él nos engaña, y precisamente por eso tengo que estar haciendo este vídeo. Porque Satanás nos ha dicho, no, Dios, mira qué malo es, qué cosas tan malas permite, cuando realmente el que está llevando a cabo todo eso es el reino de la oscuridad. No es Dios, sino es el que ahora tiene dominio sobre el hombre a través del pecado que es Satanás. Y esto lo explica Jesús en Juan 8:34. Dice, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado.
Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Precisamente por el hecho de vivir en el pecado, somos esclavos y vivimos esclavizados a Satanás. Y es a través de la autoridad que nosotros tenemos que Satanás tiene acceso a hacer su voluntad en este mundo. Y su voluntad es que vivamos felices, es que tengamos paz, es que no haya guerras, no. Lo que dice la palabra de Dios sobre Satanás es que lo que quiere es matar, robar y destruir. Eso es lo que él quiere. Él odia al ser humano porque tenemos el amor de Dios y él no lo tiene porque se rebeló. Y todavía lo odia más porque aunque nosotros también nos hemos rebelado, a nosotros nos ha dado una salvación, porque no nos rebelamos teniendo toda la información, sino que nos rebelamos bajo un engaño. En cambio, Satanás se rebeló sabiendo lo que hacía. Entonces, lo que tenemos que entender es que este mundo ahora mismo es de Satanás. El Dios de este mundo, el que manda en este mundo es Satanás, precisamente a través del hombre que somos pecadores. Y cuando el mal entró en el mundo, la luz de Dios se empezó a difuminar, porque lo que antes era luz, era un ser humano con luz porque estaba cerca de Dios, ya no tenía esa luz. Y así es como la oscuridad ha ido ganando terreno. Es precisamente por eso que ahora existen más enfermedades que nunca, hay más mutaciones genéticas que nunca y suceden todo este tipo de calamidades mucho más, porque la oscuridad se ha ido haciendo grande. Y todo lo malo que sucede es por Él, y es porque Él quiere y porque nosotros le hemos dado acceso a Él a través de nuestro libre albedrío. Que el libre albedrío es esta capacidad que Dios nos ha dado de escoger el bien o de escoger el mal, de escoger su voluntad o de escoger la nuestra propia. Entonces, en este mundo sucede la mayor parte de las veces lo que quiere Satanás y no lo que quiere Dios, porque todos por naturaleza ya estamos trabajando para Él. Y si vamos a trabajar para Dios, tenemos que arrepentirnos de eso y entregarnos a Dios. La forma como yo lo entiendo es que cada vez que cometemos un pecado, espiritualmente permitimos que haya un poquito más de oscuridad, un poquito más de oscuridad, un poquito más de oscuridad. Y si juntamos todos los pecados que llevamos cometiendo todos, tenemos el mundo que tenemos con guerras, con violencia, con todo tipo de inmoralidad por todas partes. Porque estamos lejos de Dios y cerca de Satanás. Entonces, podemos decir claramente que la voluntad de Dios no sucede en este mundo, porque la voluntad de Dios es que vivamos en paz, la voluntad de Dios es que no muramos. De hecho, Dios nunca quería que muriéramos. Morimos precisamente porque hemos permitido que entrara el pecado en el mundo. Y es por eso que nos da tanto miedo la muerte, porque nuestra naturaleza no es capaz de concebir algo para lo que no fuimos creados. Dios quiere el sufrimiento, Dios quiere el dolor, Dios quiere que un niño de 8 años se muera de cáncer, o Dios quiere que existan los pedófilos. No. Pero de la misma forma que Dios tampoco quiere que mientas, ni que robes, ni que tengas lujuria en tu corazón. Pues ya sea grande o pequeño el pecado, nosotros nos estamos separando de Dios a través de él. Y todas estas cosas malas que suceden en el mundo son consecuencia de nuestras acciones, de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros llevamos haciendo toda la historia de la humanidad. Por eso es tan importante lo que hizo Jesús, porque Él, siendo Dios, pero siendo también hombre, restauró esta capacidad que Dios tenía de hacer su voluntad en la tierra. Antes estábamos completamente separados de Dios y ahora, a través de su sangre, tenemos un acceso directo a Dios, porque Él llevó en la cruz lo que nosotros merecíamos. Por lo tanto, nuestro pecado ya no existe porque ha quedado eliminado, porque esa condena ya ha sido pagada por Jesús en la cruz y ahora podemos estar de nuevo en relación con Dios para llevar a cabo su voluntad en este mundo por la sangre de Jesús. Por lo tanto, si existe el mal en el mundo es porque Dios nos ha dado autoridad, pero también nos ha dado libertad, porque no quería esclavos, sino que quería una familia, y nosotros con esa libertad lo que hemos hecho ha sido revelarnos a Dios y hacer nuestra propia voluntad en vez de la suya. Le hemos dado acceso a Satanás en este mundo y Satanás lo que quiere es robar, matar y destruir. Por lo tanto, lo que tenemos en el mundo es ladrones, asesinos y gente que destruye cosas. Pero en Jesús tenemos un camino de vuelta a Dios para permitir que Dios lleve a cabo todo eso de nuevo a través de nosotros en esta tierra. Así que hermanos, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Os quiero.